La campana de la iglesia de San Andrés, un edificio barroco en el corazón de un pequeño pueblo español, sonó con fuerza aquella mañana de domingo. El pueblo estaba de fiesta, ya que el bautizo del pequeño Mateo, hijo de Carmen y Javier, era uno de los acontecimientos más esperados. Familias de ambos lados habían venido desde todas partes para presenciar el momento sagrado, y la plaza frente a la iglesia se llenó de gente ansiosa por ver al niño, que vestía la tradicional ropa blanca. Carmen, una mujer de 30 años, cabello castaño oscuro y ojos que reflejaban la intensidad del Mediterráneo, observaba nerviosa los preparativos. Intentó ignorar la inquietud que sentía y se centró en los detalles de la ceremonia. A su lado, Javier, un hombre de buena estatura y expresión seria, se mostraba visiblemente orgulloso mientras charlaba con amigos y familiares. Entre los invitados, Diego, el elegido para ser el padrino de Mateo, caminó hasta el altar. Diego fue el mejor amigo de Javier desde pequeño. Alto, moreno y siempre carismático, Diego era el tipo de hombre que llamaba la atención allá donde iba. Y fue este carisma el que años atrás había captado la atención de Carmen de una manera que nunca había imaginado que podría suceder. Mientras todos se posicionaban dentro de la iglesia, Carmen miró brevemente a Diego. El intercambio de miradas fue rápido, pero lleno de tensión, una corriente invisible que solo ellos dos podían entender. El tiempo pareció congelarse por un segundo cuando los recuerdos del pasado volvieron a la mente de Carmen. Recordó el momento en que todo había cambiado. 2 años antes del bautizo, Javier había salido unas semanas de la ciudad por motivos de trabajo, y fue durante ese periodo cuando Carmen y Diego, siempre muy unidos por la amistad entre los dos hombres, acabaron pasando juntos más tiempo del debido. Tener un encuentro casual, una noche de conversaciones y desahogo sobre las dificultades de la vida matrimonial y las incertidumbres, evolucionó hasta convertirse en algo más. La atracción entre ellos, hasta entonces reprimida, se volvió incontrolable. Lo que empezó como un escape emocional pronto se convirtió en algo físico. Sin embargo, inmediatamente después de aquel único y fatídico encuentro, Diego se sintió culpable y decidió distanciarse, mientras Carmen, consumida por el arrepentimiento, intentaba olvidar lo sucedido. Unos meses después descubrió que estaba embarazada de Javier, o al menos eso creía. Durante la ceremonia, el cura continuó con las tradicionales palabras, y Javier sostuvo orgulloso al pequeño Mateo en brazos. Cuando el cura le pidió al padrino que se acercara, Diego dio un paso adelante. Sostuvo al niño y en el momento en que el bebé lo miró, sucedió algo inusual. Los ojos del niño reflejaban el mismo color verde intenso que los de Diego, un color raro que no se encontraba en ningún otro miembro de la familia de Carmen ni en Javier. Carmen sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Una oleada de pánico la invadió y su corazón empezó a latir incontrolablemente. De repente resurgieron una serie de pensamientos que había estado tratando de enterrar durante meses. ¿Y si Diego es el verdadero padre de Mateo? La similitud era innegable. El niño tenía los mismos rasgos llamativos, la misma expresión que tantas veces había notado en Diego. A su lado, Javier, ajeno a la tensión que crecía en el aire, sonreía a todos, sin darse cuenta de lo que estaba pasando. Diego, sin embargo, sintió el peso de ese momento. Al mirar al niño en sus brazos, lo supo. El vínculo invisible que había intentado negar durante tantos meses ahora era imposible de ignorar. Él era el padre. Tras la ceremonia, los invitados se dirigieron a la casa familiar de Carmen, donde les esperaba una gran fiesta. Sin embargo, Carmen apenas podía mantener la compostura. Necesitaba hablar con Diego, necesitaba respuestas. Durante el almuerzo, aprovechando una oportunidad cuando estaban solos en la cocina, finalmente lo enfrentó. Diego, su voz era temblorosa, necesitamos hablar. Ahora. Diego suspiró profundamente sabiendo que este momento era inevitable. Sé lo que vas a decir, Carmen, respondió suavemente mirándola directamente a los ojos. Ya no podemos huir de esto. Mateo comenzó sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. Él es tu hijo, ¿no?
Hubo un largo silencio antes de que Diego asintiera. No quería creerlo, pero sí. Yo soy el padre. Cuando lo vi hoy, sosteniéndolo en mis brazos, fue como si algo hiciera clic. Siento lo que siente un padre por un hijo. Carmen sintió que las lágrimas le ardían en los ojos, pero luchó por mantener el control. ¿Cómo pudo pasar esto?, susurró mirando hacia la puerta de la habitación donde Javier reía con sus amigos, completamente ajeno al secreto que se cernía sobre su familia. ¿Qué vamos a hacer? En los días siguientes al bautizo, Carmen se vio consumida por una angustia incontrolable. Sabía que tenía que tomar una decisión. Guardar el secreto significaba proteger a Javier, el hombre que siempre estuvo a su lado y que amaba profundamente a su hijo. Pero vivir con esa mentira la estaba devorando por dentro. También sabía que Diego, ahora consciente de la verdad, tendría un derecho natural sobre Mateo. Una semana después del bautizo, Carmen llamó a Diego para tener una última conversación. Se reunieron en la misma iglesia donde había tenido lugar el bautismo. El lugar, vacío y silencioso, parecía el escenario de una dolorosa confesión. No puedo decírselo a Javier, dijo Carmen rompiendo el silencio. Sería devastador para él. No sé cómo viviríamos después de eso. Necesitas entender. Diego la miró largo rato con tristeza y comprensión reflejadas en sus ojos. Nunca quise esto, Carmen, dijo en voz baja. Nunca quise causarte dolor a ti ni a Javier. Pero ahora que lo sé es difícil aceptar que no podré estar ahí como padre para Mateo. Ya tiene padre, respondió Carmen con firmeza. Javier lo ama y Mateo también lo ama. Te lo ruego, Diego, no le quites esto. Después de un largo momento, Diego asintió lentamente. Él está bien. No diré nada. Lo haré por Mateo. Pero dudó antes de continuar. Ya sabes dónde encontrarme si algún día me necesita. Pasaron los meses y el acuerdo silencioso entre Carmen y Diego permaneció intacto. Diego mantuvo las distancias, respetando el deseo de Carmen de proteger la familia que había formado con Javier. Sin embargo, el secreto empezó a carcomer a Carmen desde dentro. Cada vez que veía a Javier jugar con Mateo sentía aumentar el peso de la culpa. La risa inocente de su hijo, que era la luz de su vida, era también un recordatorio constante de la verdad que ocultaba. Javier, por otro lado, parecía ajeno a cualquier cambio. Continuó siendo un esposo amoroso y un padre devoto. Pero dentro de Carmen se agitaba una tormenta silenciosa. Evitó encuentros prolongados con Diego y trató de alejar la culpa, sumergiéndose en sus quehaceres diarios, pero las sonrisas falsas y las mentiras se acumularon, volviéndose insoportables. Aproximadamente un año después del bautismo, Javier sugirió algo inesperado. Quería reunir a sus amigos más cercanos para cenar en casa. Diego naturalmente estaba entre los invitados. Carmen sintió un escalofrío de ansiedad cuando Javier mencionó el nombre de su amigo. Desde el bautizo ella y Diego habían evitado cualquier contacto personal y ahora, la idea de tenerlo bajo el mismo techo en presencia de Javier y Mateo, la inquietaba. Sin embargo, sin una justificación razonable para evitar cenar, aceptó. La noche del evento, mientras todos se reunían en la sala, Carmen intentó mantener la calma. Diego llegó más tarde de lo esperado y cuando sus ojos se encontraron con los de Carmen, ella supo que algo andaba mal. Durante la cena, Diego parecía distraído, como si estuviera luchando con algo internamente. Apenas tocó la comida y Carmen, que ya conocía sus gestos y expresiones, se dio cuenta de que estaba a punto de hacer algo que podía cambiarlo todo. Cuando terminó la cena, Diego pidió la palabra. Javier, Carmen, amigos, comenzó respirando hondo, mientras el grupo lo observaba con curiosidad. Necesito decir algo que tengo guardado desde hace mucho tiempo y que ya no puedo cargar solo. Carmen se quedó helada. Su corazón latía salvajemente y las palabras parecieron desaparecer de su mente. Le lanzó a Diego una mirada desesperada, como si pudiera rogarle que no hablara,
pero él ya había tomado su decisión. Hay algo en Mateo, vaciló, mirando a Javier con una mirada profunda. Soy su padre. El silencio que siguió fue opresivo. Carmen sintió que su cuerpo se contraía, el aire se sentía pesado y su visión se volvió borrosa. Javier, que hasta entonces parecía tranquilo y satisfecho, permaneció inmóvil, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. ¿Qué? La voz de Javier era baja, incrédula. ¿De qué estás hablando? Carmen intentó intervenir, pero no le salieron palabras. Diego, decidido a poner fin al agobio, continuó. En el momento en que viajabas, algo pasó entre Carmen y yo. Nunca lo supe con seguridad hasta el bautismo. Pero cuando miré a Mateo ese día, lo supe. Él es mi hijo Javier. Javier palideció. La revelación lo golpeó como un golpe violento. Se puso de pie golpeando la silla detrás de él, y miró a Carmen con una expresión de profundo dolor y traición. ¿Y la verdad? Preguntó con la voz temblorosa y los ojos llenos de dolor. Carmen, con lágrimas corriendo por su rostro, asintió débilmente. Fue un error, Javier, susurró. Nunca quise hacerte daño. Sucedió una vez y desde entonces me arrepiento. Pero nunca logré decir la verdad. Javier dio un paso atrás, como si sus palabras lo golpearan con una fuerza invisible. Miró a Diego, su mejor amigo, el hombre en quien más confiaba, y vio la traición reflejada también en su rostro. Durante un largo rato nadie dijo nada. El silencio en la habitación fue casi ensordecedor, hasta que Javier, con voz ronca, volvió a hablar. Me robaste a mi hijo, susurró, mirando a Diego con una expresión que mezclaba ira y desesperación. Y tú, ahora sus ojos se dirigieron a Carmen, destruiste a nuestra familia. Carmen intentó acercarse, pero Javier levantó la mano deteniéndola. Necesito algo de tiempo, dijo con frialdad. No sé cómo voy a superar esto. Luego, sin decir nada más, Javier salió de la casa dando un portazo tras de sí, dejando a Carmen desolada y a Diego en silencio. Los días que siguieron fueron oscuros. Carmen apenas podía levantarse de la cama, devastada por la culpa y el peso de la traición que ahora había desmoronado todo lo que había construido con Javier. Se mudó a la casa de su madre, negándose a hablar con ella o con Diego. Un día, Carmen recibió un sobre por correo. Temblando, la abrió y encontró una nota de Javier. Las palabras cortas y secas, llenas de un dolor que sabía que nunca podría reparar. Mateo podrá ser hijo de Diego, pero siempre será mi hijo. Pero en cuanto a nosotros, nunca más habrá nada más que silencio. Carmen supo entonces que su matrimonio había llegado a su fin. Javier estaba dispuesto a permanecer en la vida de Mateo, pero ella había perdido al hombre que tanto amaba. Diego, por su parte, también se alejó. Sabía que nunca podría reemplazar el papel de Javier en la vida de Mateo y que la traición había destruido para siempre su amistad. Durante los siguientes meses, Carmen vio cómo su vida se desmoronaba lentamente. Lo había arruinado todo con un error y el precio que pagó fue perder a los dos hombres que más le importaban en su vida. El secreto que cargó durante tanto tiempo la consumió, dejándola solo con la sombra de lo que una vez fue una familia. Y así la vida siguió, pero el peso de la verdad nunca la abandonó.